Encontré un libro con mi nombre, con mi vida entera dentro. Y en la última página había una fecha que todavía no ha llegado. Esto pasó hace 3 años, un sábado de octubre, uno de esos días fríos en los que el cielo se pone de ese gris particular que huele a lluvia, aunque todavía no llueva. Yo vivía en el centro de la ciudad, en ese entonces, en un apartamento pequeño, cerca del mercado antiguo. Ese barrio tiene ese tipo de calles donde todavía existen negocios que no tienen página web, que no necesitan redes sociales, que parece sobrevivir por alguna razón que nunca terminas de entender del todo. Ese sábado salí a caminar sin rumbo, sin auriculares, sin teléfono en la mano, solo caminando, mirando escaparates, dejando que el frío me despejara la cabeza. Y entonces vi la librería. Estaba en una calle que habría jurado que conocía, una calle por la que había pasado cientos de veces, pero la librería no la recordaba. Y eso era raro, porque yo siempre noto las librerías, siempre. El letrero sobre la puerta era de madera oscura, tallado a mano. No tenía nombre, solo decía, en letras pequeñas y muy rectas, libros para cada lector. Pensé que era un eslogan bonito. Entré. El olor fue lo primero. Papel viejo, cera de vela, algo más que no supe identificar entonces. Algo casi dulce, pero no exactamente agradable. Como flores que llevan demasiado tiempo en el mismo jarrón. La tienda era más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Las estanterías llegaban hasta el techo y estaban tan juntas que los pasillos entre ellas apenas tenían el ancho de mis hombros. Las paredes eran de piedra. El suelo, de madera que crujía en ciertos puntos de manera completamente irregular, como si hubiera algo debajo que no fuera sólido del todo. No había música, no había ruido de calle. Una vez que la puerta se cerró detrás de mí, el silencio fue casi físico, como si la librería lo absorbiera todo desde fuera y no dejara pasar nada. Me fijé en los libros. Todos tenían el lomo negro. Ninguno tenía título. Ninguno tenía autor. Solo el lomo negro. Y en algunos, algo grabado en letras doradas tan pequeñas que había que acercarse mucho para leerlas. Tomé uno al azar. Me acerqué a la luz de la única lámpara encendida. Las letras doradas en el lomo describían un nombre de persona. Uno que no reconocí. Volví a dejarlo y tomé otro. Otro nombre. Otro nombre distinto. Todos los libros tenían nombres de personas. La voz dijo, ¿puedo ayudarte a encontrar el suyo? Me giré. Detrás de un mostrador que no había visto al entrar, había un hombre mayor, muy mayor, de esos que es imposible calcularles la edad porque han cruzado un punto en el que ya no importa. Pelo completamente blanco, piel de color del papel del libro viejo, ojos de un gris tan claro que casi parecían blancos. Me estaba mirando sin ninguna expresión, en la cara, sin curiosidad, sin amabilidad, sin incomodidad, como quien mira algo que ya conoce de memoria. Le pregunté qué quería decir con encontrar el mío. Dijo, cada persona tiene un libro aquí,
Solo hay que saber buscarlo. Le dije que no entendía. Se limitó a sonreír. Fue la sonrisa más económica que he visto en mi vida. Solo una ligera curva en un lado de la boca. Y dijo: camine hacia el fondo. Gire a la izquierda. Cuente 5 estanterías. El suyo estará a la altura de los ojos. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Caminé hacia el fondo. Giré a la izquierda. Conté 5 estanterías. Y allí estaba, a la altura exacta de mis ojos, un libro negro, como todos los demás, pero el nombre en el lomo era el mío. Mi nombre completo. Nombre, primer apellido, segundo apellido, exactos. Lo saqué despacio. Pesaba más que lo que debería. No enormemente, no de manera imposible, pero sí lo suficiente para que lo notara. Como si tuviera más páginas que las de su grosor sugería. La cubierta era lisa, sin imágenes, sin subtítulo, solo mi nombre en letras doradas sobre fondo negro. Lo abrí. La primera página tenía una fecha. La fecha era la mía, mi fecha de nacimiento, día, mes y año, escrita en una tipografía antigua y elegante, completamente precisa. Pasé la página y empecé a leer. Era mi vida. No una versión aproximada, no coincidencias vagas que podrían aplicarse a cualquiera. Era mi vida. La calle donde crecí. El nombre del perro que tuvimos cuando yo tenía 8 años y que murió en verano. El nombre de mi primer amigo en el colegio. El día exacto en que tuve el primer accidente de tráfico. Con la calle. Con el modelo del coche. Del otro conductor. Con el número exacto de puntos que me pusieron en el hombro derecho. Cosas que nadie sabía. Cosas que yo apenas recordaba. Estaban todas ahí. Pasé páginas durante lo que parecieron minutos, pero debieron ser segundos. Vi cosas que habían pasado el año anterior. Vi cosas del mes anterior. Vi cosas de la semana anterior. Y entonces llegué a una página que describía ese mismo día. Ese sábado de octubre. Describía la calle, el frío, mi ropa. Describía la libreta. Describía al librero. Describía el momento en que yo estaba leyendo. Estaba leyendo sobre mí, leyendo sobre mí. Pasé la página con los dedos temblando. La siguiente estaba a medio escribir. Describía lo que pasaría en los próximos minutos. Salí corriendo de ese párrafo antes de terminar de leerlo. Pasé más páginas. El texto se iba espaciando. Los eventos eran más escasos, como si el tiempo entre cosas importantes fuera haciéndose más largo. Y luego llegué a la última página con texto. Era un párrafo corto. 3 líneas. No lo leí entero. Mi vista captó algunas palabras y las rechacé de inmediato, como se rechaza tocar algo que quema. Pero vi la última línea. Una fecha sola, centrada en la página, separada del párrafo anterior por un espacio en blanco. Una fecha. Mi fecha.
Cerré el libro. El librero estaba a 2 metros de mí. No lo había oído acercarse. No había escuchado pasos, no había crujido de madera, nada. Estaba ahí, con esa misma expresión vacía, mirándome. Me preguntó si había encontrado lo que buscaba. Le dije que quería saber cómo era posible, que quería saber quién había escrito ese libro, que quería saber si se podía cambiar. Él bajó los ojos hacia el libro que yo tenía en las manos y luego volvió a mirarme. Y dijo: muchos preguntan eso, los que intentan cambiar. Lo que está escrito, terminan añadiendo páginas al libro. Pero esas páginas no las escriben ellos. Le pregunté quién las escribía entonces. Y dijo: yo. Y sonrió de nuevo. La misma sonrisa de antes, pero esta vez duró más tiempo del que debería. Le pregunté cuánto costaba el libro. Dijo: para usted, como para todos, el precio es el mismo. Puede llevárselo. Pero si intenta cambiar algo de lo que leyó, vuelve aquí. Y esta vez, no como cliente. Miré las estanterías, los miles de libros negros con nombres dorados. Pensé en cuántas personas habían estado donde yo estaba, en cuántas habían intentado cambiar algo, en cuántas habían vuelto. Dejé el libro en el estante y salí. O al menos eso creo. Salí a la calle y el ruido de la ciudad me golpeó como si alguien hubiera subido el volumen de repente. Tráfico, voces, el sonido de una radio en algún piso alto. Normal. Todo completamente normal. Caminé rápido sin mirar atrás durante 3 manzanas. Luego me detuve, respiré y volví. La calle estaba ahí. La librería no. El hueco entre los 2 edificios donde había estado la puerta era un callejón sin salida, de no más de 2 metros de profundidad. Piedra entre las paredes. Sin puerta. Sin letrero. Sin ninguna señal de que hubiera habido ahí algo. Jamás. Pregunté a una mujer que vivía en el edificio de al lado. Llevaba 12 años en el piso. Dijo que ese callejón siempre había estado así, cerrado. Que nunca había sido nada. Esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo exactamente, sino porque no podía dejar de pensar en la fecha que había visto. En sí era correcta. En sí, todos los demás datos del libro lo eran. Y si lo eran, la fecha lo era también. Y entonces empecé a pensar en algo peor. En si la había leído bien. Han pasado 3 años. No he vuelto a encontrar esa librería. He buscado, no de manera obsesiva al menos. Eso me digo mismo. Pero he caminado por ese barrio más veces de las que puedo justificar. He mirado ese callejón más veces de las que querría admitir. Pienso en el librero cuando estoy en lugares tranquilos y mi cabeza no tiene otra cosa que ocuparse. Pienso en esa sonrisa que duró demasiado. Pienso en lo que dijo sobre las personas que intentan cambiar lo que está escrito. En que terminan añadiendo páginas. En que esas páginas las escribe él. Me pregunto, ¿cuántos libros tiene esas estanterías? Me pregunto si el mío sigue ahí, en el mismo sitio, a la altura exacta de mis ojos. Me pregunto
a veces si tomé la decisión correcta al dejarlo. Porque hay algo que no he contado todavía. Algo en lo que intento no pensar demasiado. Cuando salí de la librería, ese sábado de octubre, las manos me olían a cera de vela y a ese olor dulce y rancio que había dentro. El olor tardó días en irse. Pero hay algo más. Esa noche, al quitarme el abrigo, encontré algo en el bolsillo interior. Algo que no estaba ahí cuando salí de casa. Una página, doblada en 4, arrancada de un libro, con los bordes irregulares, papel grueso, amarillento, con esa tipografía antigua y elegante. La página tiene exactamente 3 líneas de texto. No la he leído. Todavía no. Si tienes una historia que no has podido contarle a nadie porque sabes que no te creerían, si has estado en un lugar que no debería existir, si has encontrado algo que no tiene explicación ninguna, racional, escríbelo en los comentarios. Lo leo todo, cada uno. Y algunas de esas historias van a terminar siendo el siguiente video. Suscríbete si quieres estar aquí cuando eso pase.